Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Vamos a contestar las preguntas y ya nos podemos ir a descansar. ¿Estamos? Miren, aquí las tengo todas, ya las puse ordenaditas. A ver, vamos a empezar. Esta oportunidad es buena porque cada persona tiene sus propios comentarios, dudas, y entonces al escucharlos y platicar un poquito, se aclaran muchas dudas que a lo mejor de momento no tenemos, pero para que no las tengamos después. ¿Sale? Miren, a ver, primera pregunta. Dice, bajo la ley del karma, si por ejemplo mato a una araña, creo el karma para que cuando se reúnan las condiciones me maten a mí. Es así de directo. No, vida mía. Nadie te va a matar por matar una araña. Entonces, lo que hay que comprender en relación al karma es lo siguiente. El karma puede ser entendido más bien como un gran río en el que un ser humano va fluyendo. Ahora, ¿cómo se crea ese río en el que voy fluyendo? Entonces, la palabra karma, recuerden que es una palabra sánscrita que en español quiere decir acción. Acción. Son todas las acciones que un ser humano ejecuta. Y ya dijimos desde la primera plática que hay 3 tipos de acciones. Acciones mentales, acciones verbales y acciones corporales, ¿no? Lo que un hombre piensa, siente, imagina, lo que un hombre habla, lo que un hombre actúa. Todos esos actos o acciones, entonces se van formando como causas para efectos posteriores. Vamos a poner un ejemplo rapidito. Si ella dice, voy a hacer unos actos, voy a ir caminando para allá, así atrás de mí. Eso es lo que voy a hacer. Entonces se pone de pie y camina. Todos los que estamos acá sabemos cuál va a ser el efecto. Se va a caer a la alberca que está allá. Entonces la causa y el efecto corresponden. ¿Ya viste? Causa y efecto tienen que corresponder. Pero en este caso es una cosa muy rápida. Decido hacer algo y la distancia entre la causa y el efecto puede estar muy cercana, como en este caso. Camino hacia allá, pues me caigo a la alberca o me echo a la alberca, pues. ¿Ya vieron? Pero también puede haber causas más separadas en lo que entenderíamos con el tiempo. Entonces, una persona puede decir, es que a mí me gustaría mucho irme de viaje, por ejemplo, a la India. Pero para poder ir a la India necesita, a lo mejor esa persona, generar muchos actos, posiblemente de trabajo, ahorro de dinero, para ir reuniendo las causas que finalmente dentro de 1 año, 6 meses, 2 años, 3 años, puede manifestarse como efectos. A lo mejor la persona tiene causas anteriores, entonces dice, quiero ir a la India en este viaje, y entonces dice, sí tengo la posibilidad de actuar, quiere decir que ya se generaron causas anteriores. Entonces la causa y el efecto pueden estar más cercanos o más lejanos, sí se está entendiendo, pero el hombre, el ser humano, es absolutamente responsable de la creación de su realidad. Y tú creas tu realidad inmediata, cercana, lejana o muy lejana, derivado de los actos que ejecutas. Actos mentales, verbales y corporales. ¿Ya vieron? Si tú dices, yo no puedo lograr tal cosa, ese es un acto mental. Nada más lo pensé y lo dije. Yo no puedo lograr tal cosa, no soy capaz. Entonces ya se creó una causa. ¿Ya vieron? Y esa causa es que va a buscar impedir que lo logres. Pero no está en tu contra, pues tú fuiste el que lo dijiste. ¿Comprendes? Si tú dices, yo soy capaz de lograr tal objetivo en la vida. Fíjense, es otra causa mental y verbal. Entonces empieza a manifestarse causa y efecto. Ahora sí ya está más o menos entendido. Entonces, en esta pregunta la idea es
no debe entenderse si mato una araña o a un ser vivo, pues me tienen que matar a mí también. Es más bien un río en el que la persona va, donde está lanzando muchos actos mentales, verbales y corporales. ¿Ya vieron? Y todo eso a veces le llaman karma, lo que se ha formado atrás se llama karma acumulado. ¿Ya está? Entonces ahí les va. 3 tipos de actos. Esto está bien facilito, no es nada difícil. Causas que hayas generado atrás se van a manifestar a lo mejor no hoy, sino mañana, o pasado mañana o en un año. Las generé atrás. A ver, ¿qué día es hoy? Viernes. Supongamos que yo el miércoles dije, el próximo miércoles voy a ir con mi amiga a cenar. Y le hablo por teléfono y quedo con ella, ¿no? Pero cuando generé los actos el miércoles pasado, pues no se ha manifestado porque todavía no viene el miércoles que viene. ¿Sí se entiende? Entonces, es un karma que está acumulado. Y luego, pero es del miércoles pasado al miércoles que viene. Entonces eso se llama karma del pasado al futuro. Ahora, eso no indica que se puedan atropellar otros actos y yo cambie actos y diga, oye, ¿qué crees? El miércoles se me olvidó que tenía yo un compromiso. Entonces puedo ir cambiando. ¿Ya vieron? Entonces por eso es como un río. No es determinante. Que, como dije que iba a ir el miércoles, se va a caer el universo, pero yo voy a ir ese miércoles. Se van atropellando otros actos. Entonces, es número 1, del pasado al futuro. ¿Sí está clara la idea? Otro tipo de karma se está manifestando ahorita. Es del pasado al presente. Quiere decir que ya llegó ese miércoles del que estoy hablando. Y entonces, quedé con mi amigo o mi amiga de ir a comer o a cenar al cine. Porque le hablé la semana pasada. Entonces, fueron los actos la semana pasada, pero ya es miércoles. Entonces nada más le hablo para confirmar y recordar. Entonces es de atrás al presente. Esto se llama karma que se está manifestando continuamente en el presente. Otro estaría atrás pendiente para manifestarse al futuro, como ya dije. Pero hay un tercer tipo de karma que importa mucho al hombre, que es lo que él está generando ahora hacia el futuro. ¿Ya vieron? Entonces, porque de ese sí tienes control ahora. Del anterior, pues, a lo mejor no vi mi agenda o mis compromisos y dije, oye, nos vemos el miércoles a cenar. Y no me di cuenta que tenía ya otros compromisos. Pero ya no lo puedo cambiar. Ya ahorita ya está en el pasado eso. ¿Sí se entiende? Pero lo que tú ahora generes se va a montar como causas a fuerza. O sea, digamos que el ser humano es valioso, tiene valor creador, va a crear con sus actos lo que viene mañana. Entonces, de lo que trata esto es que la persona del presente hacia adelante genere la mayor, en su vida diaria, digamos, no tiene que estar obsesivamente, que sus actos normales al pensar, al hablar y al actuar sean armónicos, cargados de amor, de cariño, de armonía, de gratitud. Entonces ya se está creando un karma de ese tipo. ¿Sí se entendió? Es como si dijeras que si tú generas los actos de un mundo armónico, lleno de paz, de amor con tus semejantes y de que recibirás bendiciones continua y sostenidamente, es como si estás construyendo un río suavecito y lindo en el que ahí vas fluyendo. ¿Ya vieron? Pero si te empecinas en usar tu mente y tus palabras y tus actos desarmónicamente, es como si estás construyendo los rápidos del otro lado. Más adelante, pues. ¿Ya entendieron? Entonces, cuando llegue el momento, es que todo me está saliendo mal, es que esto y lo otro me pasó y no me pasó. ¿Sale? Entonces, la idea en esto, entender bien, no lo vean tan ligado. Es un gran tren. Ahora, ese gran tren, fíjense bien, y ya con esto pasamos a lo que sigue. Ese gran tren de actos, si solo son actos mentales, verbales y corporales que se relacionan con el mundo, entonces la causa obliga a que el efecto sea ¿en dónde? En el mundo, porque la causa era para el mundo. Pero una persona
puede generar muchos actos anhelando la vida superior, espiritual y divina. Y está generando actos. No puede el ser humano abstraerse de generar actos, pero son actos también, pero son de anhelar la vida superior y espiritual. Entonces, la ley del karma opera idénticamente, pero el efecto está en los reinos espirituales y divinos o en el despertar espiritual. ¿Sí me estoy explicando? Ahí está. Esto es bien importante. Si tus actos solo se relacionan con cosas de asuntos del mundo, los efectos tendrás que degustarlo en el mundo. Y si tus actos están destinados a ir a la vida superior y espiritual y divina, entonces el karma benignamente te lleva a donde tú quieres. Por eso cuando se le pregunta a Buda, es que no puedes escapar de esto, porque siempre estás generando actos. Dice, bueno, entonces vamos a cambiar el nombre. Vamos a generar actos que tengan deseos por las cosas del mundo. Entonces, deseo. Deseo igual a cosas del mundo. Y luego dice, y otro tipo de deseo, anhelo. Pero anhelo por la vida superior y espiritual. Entonces ya hace la distinción. ¿Ya vieron? Y entonces ahí vas en uno u otro camino. ¿Listo? Ahí está la cosa. Bueno, dice, ¿el fuego sagrado purifica o quema el karma acumulado? El fuego sagrado quema el karma acumulado, en cierta manera sí. O sea, lo que la gente entiende por quemar, sí. Porque cuando se hace trabajo con fuego sagrado, brotan contenidos del subconsciente. El karma que estoy diciendo se guarda en forma de predisposiciones a actuar. Se llaman vasanas, también se llaman samskaras. Entonces quedan guardados. Y cuando la persona prende el fuego, le salen muchos de estos contenidos del subconsciente. Entonces, llamamos, los está empezando a quemar o purgar. Ahí el secreto es observarlos y no actuar. ¿Entendieron lo que quiero decir? Por ejemplo, si la persona hace su trabajo de fuego y empieza a salir, es un ejemplo nada más, odio o enojo hacia sus semejantes, eso no importa, pero lo que tiene que hacer es nada más observarlo mientras se quema o purga, no actuar en concordancia con ello. ¿Me expliqué? Entonces, lo que salga no es lo importante. Hay gente que le salen cosas y dice, es que soy malo porque me salió tal sensación, tal emoción. Eso no importa. Déjalo que salga, que se purgue o se queme. No lo actúes, porque entonces ya lo estás manifestando. ¿Ya vieron? Entonces sí, el fuego sagrado ayuda, pero hay que llevarlo suavecito. Bueno, segunda, dice, en meditación he seguido el camino para ir al ser, poniendo atención al exterior, al cuerpo y sus sensaciones, emociones, pensamientos, y luego en silencio me concentro en el ser y siento un anhelo por ir a la trascendencia. Pero frecuentemente todo se me apaga. ¿Qué me recomiendas? Bueno, lo que está diciendo la persona es que, lo que aquí está diciendo es que tiene la suficiente capacidad de atención para ver el exterior, todo lo que hemos platicado ahora, ¿no? El exterior, las sensaciones, las emociones, los pensamientos. Pero una vez que esa conciencia testigo empieza a buscar, empieza a ser poderosa, busca regresar a la fuente. ¿Ya vieron? Entonces, lo que a veces puede pasar, que creo que es lo que está pasando acá, es que puede entrar de una manera abrupta a la trascendencia, pero posiblemente por no tener experiencia previa, ahorita me voy a referir a qué es esto, parecería un blackout. Es tan la conciencia de ser en la existencia cuando entra la trascendencia es inmensamente superior. ¿Ya vieron? Al entrar en la trascendencia. Entonces, es tan inmensa que para la conciencia es como ¡pac! Es un blackout. No sé qué vi ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Acercarse con su propia práctica de meditación armoniosamente, ir hacia su búsqueda espiritual de lo divino, y a veces se abrirá una cosa que llamamos atisbos. Atisbar algo es como cuando se prende y apaga un foco. ¿Ya vieron? Lo otro que él está diciendo es que se prende el foco. Imagínate que yo estoy así en la oscuridad, vamos a decir, y me prenden un foco, me ciega, entonces no veo nada. Eso es lo que está tratando de decir la persona.
Pero ¿qué tal si yo me acerco y permito que atisbe, que se prende y se apaga? Entonces sí puedo recoger algo de información de ahí. Cosas tales como la eternidad, como ser uno. Hay cosas que puedo traer, porque nada más prendió y se apagó. ¿Entienden lo que quiere decir? No me dejó ciego. Entonces es acercarse tranquilamente, y eso es lo que recomiendo, que no se preocupe y que se acerque poco a poquito, hasta que atisbe y recoja, atisbe y recoja. ¿Ya vieron? Y luego entonces un buen día a lo mejor ya puede pasar y ¡pum! Ya puede entrar. ¿Sale? Sí. Bueno, ahí vamos. Dice, maestro, no puedo controlar los pensamientos, vienen uno tras del otro, pero se puede estar consciente de ellos y luego desaparecen. Eso es exactamente, eso es la práctica. Esto es muy bueno porque quiere decir, lo normal en una persona sin entrenamiento es que cuando surge el pensamiento, me voy con el pensamiento. Una persona sin entrenamiento, surge el pensamiento, me voy con el pensamiento. Me voy con la idea que surgió y me pongo a pensar. Cuando se ha fortalecido a la conciencia testigo, cuando surge el pensamiento, ya tengo la fuerza para no irme con el pensamiento. Entonces aparece, permanece y desaparece. Y se va. ¿Ya vieron? Y luego si surgiera una emoción, en mi meditación una emoción la que sea, aburrimiento, triste, bueno, es un estado de ánimo, no es emoción, pero bueno, lo que sea. Estados de ánimo, emociones. Surge, lo dejo aparecer, permanecer y desaparecer. Y yo siempre soy el testigo. ¿Ya vieron? Porque si dejo de estar como testigo, me meto en ese pensamiento y me voy. O si aparece una emoción, por ejemplo, de miedo, y no tengo la fuerza para ver ese miedo, entonces deja de estar el testigo y me convierto en el miedo. ¿Sí? ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Por eso se está buscando siempre, al ser, desenredarlo, hacerlo un sujeto que perciba objetos. No solo el canto de los pájaros, que es un objeto percibido. Puede percibir objetos como emociones, pensamientos, pero él es el sujeto que percibe a los objetos. ¿Ya vieron? Entonces, esto está muy bien. Dice, aparece y luego se desaparecen. De eso se trata. Entonces se dice, ve pasar todos los pensamientos y emociones como verías pasar las hojas que flotan en un río que fluye. ¿Ya vieron? Tú estás en el río, ves para el río y vienen hojitas, digamos, flotando en el río. Entonces el trabajo es ver la hojita. Antes no la veía. Cuando apareció en mi visión, ya la vi la hojita. Viene la hojita, y ya se fue la hojita. Y yo me quedé de testigo. ¿Ya vieron? No me fui con los pensamientos. Entonces esto es muy bueno. Luego dice, en cuanto al silencio, es fácil de controlar y estar consciente. Es fácil de controlar y estar consciente. En cuanto al silencio, es fácil de controlar y estar consciente. Buenísimo. Pues sí, quiere decir que la persona puede entrar en meditación, entra en un silencio interior que llamamos despertar menor, o llevamos la conciencia del ser, o el estado de nirvana menor. ¿Ya vieron? El nirvana, extinción de los remolinos en la mente. Pero eso es un despertar menor. El despertar mayor en el budismo no se llama nirvana, se llama maha para nirvana. Entonces, maha, grande, maha, para, más allá. Y luego nirvana. Entonces hay una distancia entre el nirvana y el estado de maha para nirvana. ¿Ya vieron? Entonces, el estado de nirvana es el del ser humano que recién despierta este estado de conciencia de ser, donde no hay mente ni pensamientos, solo hay conciencia de ser, la mente está quietecita un ratito, vamos a decir, ya no hay vacío de pensamientos. Ese es un nirvana. Pero el otro es el gran estado más allá del nirvana. Ese es el de un Buda perfecto consumado. ¿Ya vieron? Entonces, cuando yo hablé en la mañana que hay que despertar y luego hay un camino, el camino es ese. Primero, consolidar el estado de nirvana, ¿no? La conciencia de ser ya queda despierta, la mente siempre está en silencio, a no ser que yo la quiera usar. Si la uso, como ahorita la estoy usando, pues platico lo que quiero y me callo,
y se queda el estado de nirvana, ¿no? Pero ese es el primer estadio. Luego tengo que avanzar. Se conoce muy bien el mapa, ¿entienden? Hasta dónde va a llegar. Entonces llega al estado de Buda perfecto consumado. Es el perfecto despierto, ¿sale? Entonces, esto, si la persona ha logrado a esto, muy bueno, ha llegado a la otra orilla. Si se puede quedar así con ojos cerrados y luego abrir sus párpados y caminar y ya estar en ese silencio, ya ha rebasado el reino humano de evolución. ¿Ya vieron? Ya rebasó cuerpo y mente, ya está en el estado de conciencia de ser. Ok, esto es importante. Es tan importante como pasar de preparatoria a la licenciatura. ¿Ya vieron? Entonces la preparatoria pues, es un colegio chiquito, con estudiantes y todo, ¿no? Pero al entrar a la gran universidad, pues está súper padre. Bueno, así está. Entonces, dice, ¿por qué mi hijo no comparte su dinero con sus padres? La verdad, eso hay que preguntárselo al hijo. Porque dice, ¿por qué mi hijo no comparte su dinero con sus padres? Yo qué voy a saber, yo ni lo conozco. Entonces es bueno preguntarle al hijo qué causa tiene. Luego dice, ¿por qué yo me conecto con hombres muy pobres y enfermos mentalmente? Bueno, lo que recomiendo en este caso habla de pobreza y de algunos trastornos de la personalidad, vamos a llamar. Entonces, sugiero que esta persona en su meditación se llene de pensamientos de abundancia, de gratitud, de alegría, de saber que la sabiduría infinita te dará todo lo que necesitas y luego que te meterá en puras relaciones amorosas, armoniosas y llenas de paz con gente hermosa en todos los sentidos. Y una vez que hayas generado suficiente de esa energía, esa realidad se manifestará. ¿Ok? Si quieres salir de ese estado. Bien, dice, ¿por qué me falta la voluntad? ¿Por qué no progreso en mis propósitos? Bueno, ya he comentado en varias ocasiones la diferencia entre voluntad y deseo. Esto es bien importante. Hay hombres de deseo, hombres o mujeres, lógico. Hombres de deseo y hombres de voluntad. Un hombre de deseo es aquel que cuando está inyectado por el deseo, inspirado por el deseo, hace todos los esfuerzos para lograr el objeto de deseo, la meta que se haya puesto. Pero si se apaga el deseo, y como un coche que se queda sin gasolina, entonces se para él también, ya no tiene el deseo. ¿Ya me entendieron? Por ejemplo, ejemplos fáciles. Ahora sí me voy a meter a hacer ejercicio, a un gimnasio, porque quiero bajar de peso y quiero estar más hermoso de lo que ya estoy. Entonces, la persona que hace, está inyectado por el deseo. Normalmente en diciembre es cuando la gente empieza a sentir sus deseos. Entonces, empieza enero. Él sale con shorts y tenis nuevos. Y ahorita, al rato, miren, así van a estar mis conejos. Pero resulta que pasa enero, pasa febrero, y entonces el deseo se apaga. Y entonces cuando le hablas y le dices, órale, ya te estoy aquí afuera esperando, salte con tus tenis nuevos. No, hoy hace mucho frío. Tú vete y ya te alcanzo. ¿Ya vieron? Hombre de deseo. Ahora, ¿cuál es un hombre de voluntad? El que hace lo que ha determinado hacer, tenga ganas o no tenga ganas, tenga deseos o no tenga deseos. ¿Ya vieron? Y esto se aplica en todos los objetivos que quieras lograr en tu vida, en todos, incluyendo, por supuesto, el trabajo espiritual. Y si una persona dice, voy a meditar cuando tenga el deseo, no, al principio va a tener una semana, pero luego ya no. Y luego, ahora sí. Y luego cuando peor le va, es que ahora sí voy a meditar, porque ya saben, ya todo me está saliendo mal, me pongo a meditar. Entonces, y el otro, que es hombre de voluntad, dice, no, yo me esparo. Y si no tengo deseo, si quiero, no quiero, si hace frío, calor, ya me siento. ¿Ya vieron? Y entonces uno al cabo de los años se ha sentado miles y miles de horas como estamos sentados ahorita, y el otro pues anda en el reposet.
y de vez en cuando se sienta a meditar. ¿Sale? Esa es la diferencia. Entonces, hombres de deseos y hombres de voluntad. Esta es otra pregunta que sí es conviene preguntárselo a los hijos, porque dice, ¿por qué mis hijos no me aceptan? Entonces tampoco sé exactamente la situación de la persona, ¿no? Que se llaman dramas familiares, ¿no? ¿Qué drama haya ahí? Pero corresponde hablar directamente con los hijos y acercarse y abrir el corazón, no reforzar, ¿cómo se dice? No hacer cruz de navajas, ¿ya se entiende? No llegar cantando la bronca, sino abrir el corazón y decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces posiblemente el otro abra su corazón también. Pero si llego con la espada desenvainada, seguramente el otro nada más me ve a lo lejos y saca un cañón. Dice, no, está bien con la espada, yo mejor saco el cañón que tengo para que rápido lo pulverizo. Bueno, y entonces ahí quedó el familiar como mosca, ya saben, contra la pared, así lo van a dejar. Entonces mejor no. Bueno, esta también es algo un poco parecido. Mira, tengo una hija que es madre soltera y todo le da miedo. Creo que dice eso. Ella cubre hace 18 años todos los gastos, todo lo de mi hija. Entiendo como que se hace cargo económicamente de la hija. El padre es muy rico, y sí, parece que sí, porque dice, el padre es muy rico y no le quiere dar ni maíz paloma. Pues, aquí está. No sé, dice, no le quiere dar dinero. Entonces a su hija, la niña, y ella está becada en la UDLA, y todas mis hijas son el sostén de sus familias y se encuentran solas. Entonces, cada una de estas hijas tiene que ver por qué está en esa situación. Yo no puedo saber la solución a esto. ¿Ya me entienden? No sé por qué. Está hablando de la provisión. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Tiene la persona que autoexaminarse y es un trabajo profundo. Bueno, pero ya se me puso a la vuelta, creo. ¿Por qué no puedo dejar de fumar? Entonces, porque tienes un vicio que no puedes con él. Entonces, bueno, pues nuevamente, ahí está lo mismo, ¿ya vieron? Entonces, un hombre de voluntad es cuchillito de palo. A lo mejor hoy caí, somos humanos, ¿no? Entonces, ya prendí mi cigarrito, pero sigo, ¿ya vieron? Y no el hombre de deseo, y luego ya, bueno, pues ya sigo fumando. Entonces, ahí tienen. Dice, ¿el sexo tiene alguna relación con el despertar o solo es un distractor? El sexo tiene todo que ver con el despertar. ¿Ok? Entonces, es la energía. Déjenme explicar algo así. Hagan de cuenta que hace unos 10, 11 años, tengo el recuerdo que se hizo un congreso en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde se juntaron los científicos muy prominentes en la área de psiquiatría, psicología, neurología y temas relacionados con la mente. Y entonces ellos querían dejar algo asentado, porque parece que no lo tenían bien, sobre qué era la conciencia. Y entonces se juntaron ahí y hicieron una serie de conferencias, debates, porque ellos lo que querían era dejar algo asentado sobre qué era la conciencia. Yo le conocí este documento y en realidad no dijeron qué era la conciencia, pero sí dijeron dónde se manifestaba la conciencia. Entonces, el resumen de todo lo estudiado es que la conciencia no se manifiesta en las capas superiores del cerebro, es decir, en lo que llaman el tercer cerebro, la capa exterior, donde están todas las neuronas, digamos, en la parte exterior, sino que más al centro, donde está el hipotálamo, tálamo, está la pituitaria también, ellos identificaron que ese era el centro
donde se manifestaba la conciencia. En realidad no determinaron qué era la conciencia, pero sí determinaron que ese era el lugar donde se manifestaba. Las capas superiores son capas más relacionadas con lo intelectual, creativo, imaginativo, etc. Y la corteza cerebral, que se llama. Pero sí detectaron y sí dejaron asentado que estaba en el centro de la cabeza. Y entonces el decreto o el escrito que yo conocí decía algo así que, por lo tanto, no solo los hombres, sino que muchos animales, incluidos los pájaros, o sea, mamíferos y luego incluidos los pájaros, y también dicen algunos otros animales, incluso mencionan al pulpo, dice, como tienen esos cuerpos ahí en el cerebro, también son poseedores de conciencia, tienen conciencia. ¿Ya vieron? Eso es lo que dijo el documento finalmente. Quedó asentado hace unos 11 años más o menos, está ahí en el centro. Eso si lo pasamos a un lenguaje oriental, hablaría del sexto chakra, el del tercer ojo, pues. Por eso se llama tercer ojo, porque no es que vea como ven estos ojos, pero es el que ve porque se da cuenta, porque tiene conciencia. Entonces ahí en el centro, aquí y acá, de este cuadrante, en el centro, es el punto donde se manifiesta la conciencia. Hasta ahí va. Entonces, lo que está diciendo aquí sobre el sexo es que si es un distractor, en realidad, por supuesto que para las personas puede serlo, pero bien utilizado el sexo es la posibilidad de llevar la energía de manera ascendente, como llevar la electricidad a un foco. Entonces este foco que está acá, forzosamente tienes que llevar la energía, pues no va a prender. Pero cuando prendes el interruptor, fluye la corriente energética y se prende el foco. O sea, así está de fácil. Le quito la corriente, se apaga el foco. Entonces, toda esta energía sexual en todos los tiempos se conoce muy bien y se ha utilizado para llevar cantidades de energía a través de todos los plexos también, pero principalmente el centro de la cabeza. Y entonces la conciencia despierta. Esa conciencia de la que hoy he estado hablando y hemos estado hablando, se puede prender de dos maneras. O por el acto y el ejercicio de querer estar consciente y en atención, que es lo que hemos hecho en este retiro, ¿no? El querer estar en conciencia, dándome cuenta de todo, obligo que vaya energía ahí y se prenda, por mi fuerza de voluntad de querer estar en la conciencia. Esa es una. Pero la otra, puede la energía bien conducida llevarse al centro de la cabeza y entonces, ¡pum!, se prende. ¿Ya vieron? Y entonces la persona queda despierta, entonces logra su despertar espiritual. Por eso prácticamente todas las tradiciones espirituales hablan de la importancia de llevar energía hacia la cabeza para que se prenda. ¿Ya vieron? Luego, acto seguido, si ya es la conciencia en la existencia, ya se despertó, es el despertar menor. Ya la persona está espiritualmente despierta, pero en la existencia. ¿Y por qué es en la existencia? Porque está despierto aquí y todavía hay percepción. Pero si esa energía es conducida hacia arriba y se llega a escapar, vamos a decir, por la coronilla, entonces ahí sí puede entrarse a una región no existencial, que llamaríamos trascendencia. ¿Ya vieron? Entonces hay que llevar ahora la energía del centro de la cabeza, pum, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y luego entrar a la trascendencia. ¿Ya vieron? Entonces puede ser un distractor para una persona que no sabe cómo usar esa energía, pero es la energía más importante que existe. En la existencia es la energía más importante que existe, porque en el ser humano es la energía que crea el universo, crea los hijos, y hay hijos detrás de hijos. Entonces vean la capacidad creadora. Entonces, ¿qué pasa si tomas esa energía y la llevas para arriba? Entonces, en vez de generar, le llamamos regenerar. En vez de generar un hijo, logro una regeneración en sentido inverso. Y entonces voy de regreso directito a casa. ¿Sale? Entonces ahí está. Muy importante el sexo. Ay. Vamos a hacerlo más rapidito. Dice, cuando Cristo dijo, coged vuestra cruz y seguidme, ¿está hablando del karma? Yo creo que no. Yo creo que se está refiriendo... siempre ha estado en la terminología cristiana, la cruz está asociada al sufrimiento, y que la vida en sí misma
aunque puede tener muchas gracias, puede tener muchas desgracias. Entonces, fuente de mucho sufrimiento, porque la existencia es polar. ¿Ya vieron? Siempre trabaja la polaridad. Entonces, hay gracias, pero hay desgracias. Hay salud, pero hay enfermedad. Y así sucesivamente. Entonces, toma tu cruz y sígueme, quiere decir, en medio del mundo y del sufrimiento que padeces en el mundo, pues síguelo padeciendo. O sea, toma tu cruz, dentro de ese sufrimiento, sígueme. A pesar de ese sufrimiento, sígueme. No busques nada más aliviar tu sufrimiento, sino que, ok, busca aliviarlo, pero de todas maneras, sígueme. Porque si nada más buscas arreglar el sufrimiento en el mundo, al rato creo que hay una pregunta y ahondaré un poco más, pero en el mundo las cosas están cambiando continuamente, entonces apenas arreglaste una cosa, ya se te desarregló otra. Entonces sigues con la cruz, ¿me entiendes? Apenas arreglaste algo, se te descompone otro, y ya, entonces voy y lo arreglo, y se me descompone otro. ¿Ya viste? Quiere decir que estás buscando arreglar las cosas del mundo, nada más, el sufrimiento del mundo. Pero ¿qué tal si a pesar de, también se vale que quieras arreglar tus asuntos en el mundo, pero con todo y todo, sígueme. Busca en medio de ese sufrimiento, que lo arregles y que trates de mejorar tu vida, sígueme. Eso es lo que creo que está diciendo Cristo en ese momento. Dice acá, y esta cruz, pero la persona está poniendo entre paréntesis que es el karma, ¿no? Dice, y esta cruz hay que llevarla hasta que muramos. Bueno, la verdad es que esa cruz que estoy hablando como, toma tu cruz, la cruz es el sufrimiento. Entonces, este es un mundo que está siempre impregnado de dichas y desdichas, de gracias y desgracias. Y querer no ver eso es vivir demasiado ciego. ¿Ya vieron? Es la verdad, es querer vivir. Es un mundo dual y siempre se va a estar moviendo. Es como si es que como el frío y el calor, pues bueno, el invierno es frío y el verano pues es caliente, y ¿no? Entonces hay gracias y desgracias, dichas y desdichas. Entonces, si lo tienes que ir hasta la muerte, pues sí, pero una persona despierta puede soportar mucho mejor o canalizar mejor los sufrimientos del mundo. ¿Ya vieron? Normalmente, ¿cómo se dice por ahí? Las cosas se componen solas, ¿no? El hombre quiere componer todo, y la verdad es que al final todo se va componiendo solo si te mantienes en la actitud correcta. Bueno, y dice, ¿cómo se puede aliviar la carga? Encaminándote al despertar. Porque el despertar sí te libera del sufrimiento. ¿Me están siguiendo? El despertar sí te libera del sufrimiento. Te lleva más allá del reino de la muerte. Eso lo platicaré en un momento porque hay una pregunta por ahí. Bueno, ¿qué más? Porque preguntó un chorro. Dice acá, rápidamente, dice, me siento profundamente desdichado porque no siento dentro de mí que amo a Dios. No siento amor puro dentro de mí, más bien al contrario. Dice, me gustaría tener una relación honesta y amorosa con Él, o sea, con Dios. Pero él se siente mal porque, o la persona, hombre o mujer, dice, me siento mal porque no siento dentro de mí que amo a Dios. Pues no lo ames y ya. Entonces mejor dedícate a tu propio despertar y se acabó. ¿La vieron? Porque es una actitud un poco masoquista. Me dijeron que tengo que amar a mi prójimo. En este caso es Dios, comprendes, pero me tengo que amar a mi prójimo. Pero la verdad como que no lo amo. O amo nada más a mi familia, pero no amo a todos. Y entonces me hago harakiri, me estoy flagelando. Pues si no amas a Dios, si no amas a tu prójimo, si no amas a nadie, no, pues ya ni modo. Entonces ponte a hacer tu trabajo espiritual, ya surgirá un genuino amor. Cuando el ser está más despierto, el ser tiene un atributo clarísimo, es un amor incondicional. ¿Ya vieron? Pero es el ser el que lo tiene. El ego puede tenerlo más o menos o no tenerlo. Entonces ahí la cosa. No, esto sí no, porque dice que platique yo sobre los olmecas y entonces vamos a salir aquí a las 3 de la mañana, entonces los olmecas no vamos a platicar.
¿Cómo se visualiza? Fíjense esta, que es, ¿cómo se visualiza correctamente al ser, cómo se visualiza correctamente al ser o conciencia? Es que al ser no lo puedes visualizar. El ser solo puede serlo. Yo soy, me doy cuenta de que soy. No lo puedo visualizar. Tú puedes visualizar, o sea, para que haya visualización tiene que haber percepción. Yo la veo a ella, entonces hay una percepción del objeto percibido. Yo soy el sujeto y ella es el objeto percibido. Es físico. En el reino de la mente, si yo percibo emociones, yo soy el sujeto que percibe y la emoción es el objeto percibido, y así sucesivamente con los pensamientos, etc. Pero resulta que el que percibe es el ser. Entonces, no puedes, de alguna manera, no puedes visualizar al ser. Puedes serlo. Y a la hora de serlo, sí puedes buscar verlo más. Y más, y más, hasta que finalmente se abre la gran visión. Porque, ¿se acuerdan de la linterna? La conciencia es como una luz que ilumina aquello sobre lo cual se aplica. Prendo la linterna, te señalo a ti, se prende, a ella y se prende. Esa es la conciencia, ¿ya vieron? Pero cuando la conciencia, tal y como dije en la mañana, la llevo de afuera, en medio, adentro, y luego la llevo al sí mismo, es como si esa luz buscara, ¿no?, encontrarse con la fuente misma de sí mismo. Y entonces viene un alumbramiento extraordinario. Extraordinario. De ser, pero fuertísimo. Como si la luz alumbrara la luz que yo soy. ¿Sí más o menos me estoy explicando? Bueno, entonces no trates tanto de visualizar al ser o la conciencia, más bien sé el ser y la conciencia. Ser. Tú ya lo eres. A fuerza lo eres. Ay, ay, ay. Bueno, aquí me están hablando, alguien que lo puedo resumir un poco, me está diciendo que creó una serie de piedras para ponérselas en concordancia con los chakras y que eso trajo una transformación en su vida, y luego esa transformación en su vida después le trajo ciertos despertares importantes. Habla de 2 despertares muy grandes y cumbres, vamos a decir, y quería que quisiera yo algún comentario como esto. Entonces, la idea es que históricamente, digamos, se han utilizado ciertos elementos para buscar armonizar la energía interna, que pueden ser las piedras, pueden ser las plantas, como si fueran las flores de Bach, vamos a decir, cosas por el estilo, porque repercuten sobre la conciencia. Y entonces ciertas piedras que se colocan en ciertos lugares del cuerpo pueden permitir que la energía fluya un poco mejor, etc. Pero la vivencia cumbre de la que está hablando, que me platicó de manera personal, es que por hacer este trabajo y que empezó a la energía a fluir un poco mejor, entonces, sin previo aviso, la energía lo empezó a mover, a poner más derechito, algo así explicó, y entonces la energía subió y quiso salir hacia arriba y afuera de la cabeza, y le mostró una vivencia que llama, o se refirió a ella como cumbre. Y luego tuvo otra, como dicen por ahí, más cañona. Entonces la chiquita y la grandota. Y entonces eso está muy bien porque, ¿ven? Está diciendo que si armonizas bien tu energía, la energía te puede abrir. Y entonces ahora has visto algo que el 99.99% de la humanidad jamás nunca ve. ¿Ya vieron? Entonces ves algo que es extraordinario, algo que no, técnicamente que no es de este mundo. Porque en este mundo, ¿qué es de este mundo? Esta silla es de este mundo. Ese pájaro que canta es de este mundo, pero empezar a vivir cosas que rayan en lo espiritual y divino de naturaleza muy superior, no es común que las personas lo vivan. Entonces es una muestra fiel de que la persona puede ir regresando a casa, en este caso haciendo uso de piedras y todo, que condujeron la energía hasta que se prendió lo que estoy diciendo en esta cabecita y puede alumbrar hacia afuera, ¿no? En el cristianismo le llaman al triunfador se le dará una corona de gloria. Eso lo que quiere decir es que la energía subirá, saldrá, no solo por aquí, porque la gente piensa como en los dibujos que hay de los chakras, ¿no? Que es la flor del loto.
en realidad una corona de gloria, un racimo. Más se asemejaría a una gran corona de un rey con múltiples pedrerías, ¿entienden? Tiene diadema, tiene muchas cosas, ¿no? Y entonces sería una corona de gloria, gloria. Fíjense bien, porque la palabra gloria siempre se ha reservado a lo divino. Abajo de lo divino, todo lo que es abajo de lo divino, de nuestra naturaleza divina, nunca se le llama gloria. Se le llama gracia, se le llama armonía, gracia plena, pureza extraordinaria, o palabras hermosas. Pero gloria quiere decir que está tocando directamente lo divino. Esa es nuestra casa, vidas. Es nuestra. Y entonces, nada más como, imagínate que tienes una casa, pero se te olvidó que tienes la casa y se te olvidó el camino. Bueno, si no se te olvidó la casa, menos te vas a acordar del camino para regresar. Pero llega la palabra y te dice, tú tienes una casa. Y esa casa es tu naturaleza divina. Y la palabra dice, te voy a decir un camino para que regreses a casa. Es lo que dice de sígueme, ¿no? Entonces, si me sigues, yo te puedo conducir a esa casa, porque esa casa yo la conozco. Pero es idéntica a mi casa, y tu casa divina es idéntica a la misma. ¿Ya vieron? Entonces, es un poquito la idea. Entonces, nada más hay que saber que nuestra propia energía tiene que abrirse paso y crear la corona de gloria. Corona de gloria. Bueno, esto fue mucho lo escrito, pero es más o menos esencialmente lo que acabo de decir. Bueno, ya dice maestro, ¿puedes decirnos qué hay más allá de la muerte? ¿Cómo es el proceso de la reencarnación? ¿Se puede reencarnar en un animal? Ok, miren. Hay tantas diferencias en el momento de la muerte como seres hay. Por lo tanto, no voy a hablar de esto que me está preguntando, porque para un hombre morir, si muere, lo que entendemos morir, que se muere pues, su conciencia puede entrar en lo divino. Y otro hombre puede entrar a elevados niveles de conciencia espiritual, se llaman moradas puras, ¿no? Moradas de realización espiritual extraordinarias. Y otros pueden tener una realidad muy parecida a esta que estamos viviendo actualmente. Entonces son tantas las diferencias como seres humanos hay. Entonces no vale mucho la pena desgastarse tratando de explicar qué le va a pasar a quién. O sea, ¿qué le va a pasar? Bueno, la pregunta es ¿a quién? ¿A quién? ¿No? Si dices, ¿qué le pasaría? Seguramente, es un ejemplo nada más, ¿no? ¿Qué le pasaría a Buda cuando se fue de este mundo? Pues entró en Dharmakaya y punto. Pero ese fue él. Pero el de junto, su primo, tenía un primo. Su primo dijo, pues ¿dónde está eso que dicen? Tiene una realidad muy parecida a esta. Entonces, ¿cómo nos vamos a desgastar diciendo cuántas realidades son posibles? Todas son posibles. Más vale decir, en relación a la muerte, porque eso sí importa, y esto sí escúchenlo porque es importante, distinguir muy bien lo que es el reino de la muerte y el reino de la vida, o el reino de la vida eterna. ¿Okay? Eso sí es importante. No la muerte física, así como está aquí la pregunta. Porque ya dije que varía según el ser que muere. Entonces, no vale, porque pasa muchas cosas diversas. Pero sí se sabe y entiende muy bien lo que es el reino de la muerte y el reino de la vida. Entonces, fíjense bien. Entiendan esto. El reino de la muerte quiere decir que es un reino de percepción donde todo cambia y nada permanece. ¿Ya? Es un reino de percepción donde percibo. Ahorita estamos en el reino de la muerte. ¿Ya se entendió? Por eso se llama los muertos y la resurrección de los muertos, ¿ves? Entonces, el reino de percepción donde todo cambia y nada permanece. Entonces, este mundo, tú dices, bueno, ¿es así este mundo? ¿Sí o no? Es un mundo de... ¿Dónde está ayer? Llegamos hoy es viernes, creo. Llegamos el jueves. ¿Dónde está ese jueves? Entonces lo ves y ya se murió. Pues ya lo que pasó ayer, pues ya se acabó. Y mañana será lo mismo con respecto a este momento. ¿Ya vieron? Entonces, un reino de percepción
donde todo cambia y nada permanece. Entonces ahí ubicas bien lo que se llama el reino de la muerte, o Maya, la ilusión de los sentidos. Estoy en este reino de sentidos, de percepción, nada permanece y todo cambia. Entonces vivo en el reino de la muerte. Bueno, porque todo va a pasar, todo. Échate 100 años para adelante, o 500, caput. ¿Ya entendí? Caput. Bueno, entonces ahí tienes el... Fíjense muy bien, porque esto que estoy explicando es bien importante. Ubica bien ese reino. Pero luego dices, ¿y cuál es el reino de la vida? Bueno, vamos a poner un reino intermedio. Un reino intermedio sería aquel en el cual la persona despierta la conciencia de su ser, ya es consciente de su ser, pero puede estar en un reino de percepción. Este u otros más elevados, pues, pero están las dos cosas a la vez. Entonces ya me desperté a la conciencia de mi ser. Ese ser que se despierta no está sometido a la mutación y al cambio. Él es el observador de los cambios. ¿Ya vieron? Cuando tú te despiertas, la conciencia puede atestiguar frío en la mañana, a las 5 o 6 de la mañana, pero a las 12 del día atestigua calor. Pero la conciencia que se dio cuenta del frío y la conciencia que se dio cuenta del calor es la misma conciencia. Lo que cambió fue lo percibido, lo que es mutación y cambio. El frío se hizo calor. ¿Me estoy explicando en esto? Entonces, cuando un ser humano o cualquier ser despierta en su conciencia de ser, empieza a encontrar una parte en sí mismo que es esa misma conciencia, ese mismo ser, ese sí no cambia. Siempre es el mismo. ¿Ya vieron? Esa conciencia permanece. Y todo lo que cambia, no importa, sigue cambiando, cambia, pero él siempre es el ser que permanece como testigo. Entonces ya está encontrando una parte no mutable, una parte que permanece por siempre. ¿Ya vieron? Está en el tránsito. ¿Ya se explicó? Entonces primero, reino de la muerte, debe de haber percepción, y todo cambia y nada permanece. Si me despierto, ya tengo las dos cosas. Ya tengo la conciencia de que soy un ser, soy el ser, pero sigo estando en la existencia. Por lo tanto, sigue habiendo percepción y sigue habiendo cambios en la percepción, pero yo permanezco. Estamos ahí. Ubíquenlo como un estado intermedio. Pero luego, entonces, si ese ser del que estoy hablando, o esa conciencia, sale más allá o afuera del reino de percepción, donde hay pura conciencia de ser absoluto, ese es el reino de la vida eterna. Porque ahí no hay percepción y no hay cambio. Hay puro ser. ¿Ya vieron? Entonces, cuando todos los Budas, Bodhisattvas y todos los grandes místicos que en el mundo han logrado remontarse y entrar al reino divino, cuando regresan, traen la misma noticia, la mismita. Ahí, en esa trascendencia, no te lo puedo explicar, pero es el uno y único. Tú eres el uno y único y eso está por siempre y para siempre. Nunca empezó y nunca va a acabar. Ese es el reino de la vida eterna. ¿No? Cristianamente hablando, que hablamos un poquito de sígueme, sería el reino del Padre. ¿Ya vieron? Entonces, Cristo está haciendo las veces de un ser despierto, ¿no? Tu ser espiritual y divino en la existencia, que le dice a todos los hombres, síganme. Ustedes viven en este mundo, pero mi reino no es de este mundo, porque este mundo es transitorio, efímero y mortal. Síganme y los voy a llevar a la casa de mi Padre, al reino de mi Padre. Y intermedio, pues hay muchas moradas. Porque lo que dice, ¿no? Allá por la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, yo os lo habría dicho a ustedes. Pero más allá de esas moradas está el Padre, o lo que llamaríamos lo divino. Bueno, pues se referiría con la palabra Abba, ¿no? Papá, ¿no? Abba, papá. Vamos a la casa de papá. Es lo que diría. Ya ahora sí ya está. Ahora, esto guárdenlo en su corazón, lo que estoy diciendo. El reino de la muerte y el reino de la vida eterna. Entonces, los hombres que están en el reino de la muerte exclusivamente se llaman los muertos. Aunque estén vivitos y coleando según entendemos nosotros,
andan por ahí por las calles, entran a las cafeterías, toman café y platican y se ríen, desde el punto de vista espiritual, son los muertos. ¿Por qué? Porque están en un reino de percepción donde todo cambia y nada permanece. Nada. Son los muertos. Hay que resucitar a los muertos para llevarlos a la vida eterna, ¿sí o no? ¿Cómo resucito al muerto? Pues lo tengo que despertar para que conozca su naturaleza espiritual, su conciencia. Ya que lo resucito, ¿no? La resurrección de los muertos y la vida eterna. Creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna. ¿Ya vieron? Entonces ahí tienes el secreto mayor. Entonces tenemos que poner, para tener un marco claro, los muertos, luego los que han resucitado, pero aún no están en la casa del Padre, pero ya resucitaron, ya se dieron cuenta que ellos son el ser. ¿Ya vieron? Entonces ese ser ya puede ser llevado a la casa del Padre, donde es lo divino y eterno. Y tú me dices, ¿qué se va a encontrar ahí el ser? Se va a encontrar que Él es el uno y único. Él es el uno y único, no es una parte de del absoluto, es el absoluto. ¿Ya vieron? Aquí es donde creemos, en este reino de percepción, que somos seres pequeños, separados unos de otros. ¿Ya vieron? Pero ahí hay una sola conciencia. Se llama inefable, porque inefable es de alfa, beta, gamma, que no se puede explicar en palabras. Pero finalmente es la vivencia cubre tan anhelada. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, pónganse bien abusados con respecto a la muerte. Morirse, así como la gente entiende, se murió y pues ya, pues vamos a velar al muerto, ya se nos murió. Eso, ¿qué le va a pasar a ese muerto? Diferente que el del salón de junto. ¿Cómo le llaman? ¿Velatorios o no sé qué? A cada uno de esos dos muertos va a tener un destino diferente, depende del ser en cuestión. ¿Ya lo entendieron? Pero yo estoy hablando del reino de la muerte y de la necesidad de ir al reino de la vida. ¿No? Buda utilizó otra palabra diferente, dijo dormidos y despiertos. Pero es lo mismo. Porque le preguntan, ¿tú quién eres y qué vienes a decirnos? Y dice, bueno, yo vengo como un doctor, les traigo una medicina. Pero, ¿cómo te llamas? Me llamo despierto, me llamo Buda. Buda en español, despierto. Entonces, ya tienes, si él le dice que está despierto, pues tiene que estar los que están dormidos. Porque si todos estuvieran despiertos, ¿para qué dice yo soy despierto? No valdría mucho la metáfora, no sirve. Yo soy despierto. Quiere decir que están todos dormidos. ¿Ya vieron? Entonces, en Occidente se prefiere usar la palabra por la mitología judía, ¿no? De que a Adán se le dice, si caes a esta realidad física, el reino de la muerte, morirás sin remedio. Pero es mitología, ¿entienden? Pero son los muertos y la resurrección de los muertos. Y por eso el credo principal es creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Es uno de los dos credos, son dos. Niceno-Constantinopolitano. Ese es el que dice lo que acabo de decir. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. El otro, que se llama de los apóstoles, vean lo que dice. Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Ahí está diciendo otra cosa, ¿ya vieron? Uno está hablando de la conciencia. Los muertos están dormidos y hay que despertarlos. Creo en la resurrección de los muertos. Pero el otro está diciendo, creo en la resurrección de la carne. Quiere decir que esta tu carne que tienes debe ser resucitada. Tienes que meterle fuego sagrado de descenso y de ascenso, ¿no? El bautismo de fuego descendente del Padre, el fuego de la Madre ascendente, y someter el cuerpo a una cantidad de fuego para que sea asunta, ascendida. Como cambias un hielo, si lo calientas se hace agua, y si la sigues calentando se hace gas. Algo parecido. Entonces creo en la resurrección de la carne. La carne debe ser sometida al fuego del Espíritu para que sea levantado. ¿Y qué pasa cuando se levanta? Se construye un cuerpo de gloria que ya no está sometido a la ley de la muerte. Ese cuerpo de gloria
todavía hay que llevarlo al Padre. Entonces sería como el hielo, ahí les va, y ya con esto ya nos vamos a la siguiente. El hielo, un cuerpo de hielo sería estos meros. Si les metes fuego y calor, se transmuta en un cuerpo de agua, porque le metiste calor. Entonces ahora ya se llama un cuerpo glorificado. Es un cuerpo ya inmortal, para que esté en los reinos espirituales, es lo que llaman el cielo, pues. Pero si le sigues metiendo fuego, entonces lo levantas al nivel de gas. Ya no lo puedes percibir. ¿Sí? Entra entonces en el reino divino. ¿Sí se entendió? Entonces el fueguito, ven la pregunta que dijo que si el sexo me da risa, ¿o qué es lo que dijo? No será la película, ¿verdad? El sexo me da risa. Bueno, entonces no, el sexo importa, no saben cuánto importa. No sabemos cuánto importa. El fuego descendente y el fuego ascendente importa mucho, muchísimo. En términos cristianos, y ya con esto, se hace el acento y el énfasis en el fuego descendente y le llamamos bautismo con el fuego del Espíritu, con fuego no fuego de la estufa, fuego supraceleste, un fuego espiritual que desciende en el hombre y hace operaciones dentro del hombre. Se llama bautismo con fuego. Desciende la luz o el fuego del Padre, vamos a decir. Y de abajo hacia arriba, la información que se tiene es aquellos que reciban el Espíritu sentirán fluir de su vientre ríos de agua viva. El vientre es donde está la cavidad, donde está el aparato urogenital, el asiento de la energía de la madre, de Kundalini, pues, ¿no? Sentirán fluir ríos de agua viva. Entonces ya está hablando de los dos fuegos. ¿Y cómo hago para que la resurrección de la carne? Pues tienes que bajar el fuego y tienes que subir el fuego de la madre, bajar el del padre y subir el de la madre, para que el cuerpo sea transfigurado. Y si lo transfiguras, entonces hay una resurrección de la conciencia espiritual y finalmente una ascensión. ¿Ya vieron? Esto se conoce súper bien. Bueno, entonces, ¿qué más? Este es el de la resurrección. Ya la última, y nos podemos ir a descansar, dice, ¿existe alguna forma del bien morir o del buen morir? O sea, dejar de vivir sin quitarte la vida, pues no sé, con un veneno, pues, o algo así. Y luego dice, ¿uno puede abandonar el cuerpo a voluntad, como los lamas tibetanos? ¿Cómo se hace? Bueno, dice, ¿existe una forma del buen morir? Sí lo hay. Se llama el yoga del buen morir, precisamente. No lo vamos a hablar ahorita, ni a comentar, ni cómo se hace, pero hay una forma en que la conciencia puede, cuando la persona ha llegado en un momento dado a una resolución en su vida, que ha terminado su misión, puede poner en práctica ciertas técnicas para morir, para que la conciencia se retire, pues, para que se baje del coche. ¿Se acuerdan que decíamos? Dice, me voy a bajar del coche, pero como que no se quiere parar el coche, no se descompone, ¿cómo le hacemos? Entonces hay técnicas, para todo hay técnicas, entonces sí las hay. Entonces la persona puede ponerlas en práctica para lograr que su conciencia salga. No se le llama morir, pero el cuerpo se quedaría desabastecido de conciencia, entonces muere. ¿Ya vieron? Y entonces dice, ¿qué más? ¿Uno puede abandonar el cuerpo? Sí, por supuesto. ¿A voluntad? ¿Quién? ¿A voluntad quién? El que sabe cómo sacar la conciencia del cuerpo, sí. El que no, pues no. ¿Ya vieron? Como siempre depende de la persona. Y finalmente dice, ¿cómo se hace? Eso, lo que puedo decir sobre eso es que yo ya dejé escrito algo en algún momento de mi vida y que seguramente está levantado en internet. O sea que ahí se tendrán que meter y a ver si se lo encuentran, quién sabe por dónde esté. Pero ya dejé especificaciones detalladas sobre ese tema. Cómo se puede dejar de estar en este mundo. Pero mientras aquí nos la pasamos bien, todavía no le saquen. Apenas aprenden esa técnica y las quieren ir. No, ahora se quedan acá, nada de que ya nos vamos. Bueno, pues entonces,
ya terminamos, vidas. Entonces vamos a descansar y mañana nos volvemos a ver, ¿sale? Entonces, levanten sus manos otra vez. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho.